Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de la parte de la conciencia personal. Ven que hablamos de la conciencia del ser y la parte del alma y demás. Esta parte de la conciencia personal, yo creo que uno de los factores más importantes es esta parte de cómo te ves. Es como el autoconocimiento, digamos así, en el sentido que tienes que ver cuáles son tus factores personales, cómo puedes manejarte, qué sientes, cómo lo emanas, de qué forma tú mismo te ves a tu interior. Dijéramos que es como esta parte también del niño interior, pero también de la personalidad, ¿no? Son estos dos factores importantes desde tu parte emocional, personal, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que hablas, cómo lo dices y en qué forma lo dices. Ven que hemos hablado del poder de la palabra, pero también esta parte de ser este autoanálisis o autoconsciente de lo que somos y cómo somos, porque nos cuesta mucho trabajo el reconocer lo que debemos tener, la manera que podemos trabajar, la manera que lo que podemos de alguna u otra forma formarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces, es pocas veces nos cuestionamos a nosotros mismos, quiénes somos, para qué estamos o que por qué pasan ciertas cosas. Te puedes cuestionar muchas cosas, pero al final no te cuestionas a ti mismo o a ti misma. El decir, quién soy, a qué soy o cómo soy, ¿no? Muchas veces es mucho más factible que tú veas afuera de ti a otras personas y decir, no, pues tiene estas características y esta forma y este modo, pero nunca te ves el autoconocimiento personal que tiene que ver con la conciencia personal. Y dirás, ¿por qué el autoconocimiento tiene que ver con la conciencia? Porque el autoconocimiento, cuando tú te conoces, que hemos hablado de este tema de ver tu realidad, ver cómo eres, la forma y el modo que eres, tanto de tu parte emocional, pensar, racional o no racional, visceral o no visceral, pero sí desde esta parte de ser, a ver, ¿cómo soy? Desde la parte de ser consciente de decir, a ver, tengo estas características, estos defectos, o tengo cosas buenas y tengo cosas malas. Acuérdense que todos somos duales y como tal podemos entender esta parte. Incluso hablaremos de la conciencia espiritual. Pero mientras no entendamos nuestra conciencia, el ser de cómo somos nosotros, nos va a costar también ser conscientes de nuestra persona o nuestra personalidad o de lo que somos, o nos cuesta mucho trabajo entender esta parte. Porque este momento de autoconocerte es un poco complicado. Puedes conocer a los demás y decir y hacer, pero el conocerte a ti mismo, ver los factores positivos, los factores negativos, tu dualidad, qué es bueno, qué es malo, cómo lo manejas y de qué forma lo manejas, te cuesta mucho trabajo. Nosotros a veces no somos conscientes de lo que queremos o no somos conscientes de lo que hacemos o no somos conscientes de lo que podemos hacer inconscientemente. A veces es como cuando eres inconsciente, te das cuenta que no eres como esta parte de ser consciente de lo que quieres hacer o decir o formar o de alguna forma lastimar a alguien más, porque a veces eres consciente de hacerlo. Tu personalidad es así. Cuando eres inconsciente no sabes, o sea, dices, lo hice y ni cuenta me di porque no tienes esa conciencia de hacerlo. No significa que todo el tiempo seas inconsciente. A veces eres consciente incluso de lastimar a alguien, de decir, de formar. Incluso eres consciente si eres buena persona o mala persona, si eres consciente de lo que eres, cómo eres y de qué forma. Por eso la conciencia de la personalidad o la persona es esta parte importante de ver cómo eres, que tiene que ver con el autoconocimiento, que es cómo eres, cómo te descubres, la forma como lo manejas y de qué manera te autoconoces, ¿no? Acuérdense que el autoconocimiento es parte fundamental de lo que somos y eso tiene que ver con la conciencia. Y dirás, bueno, pues ya hablamos del autoconocimiento, de la esta autopersona que somos, pero sí es importante que aunque tengas esta parte del autoconocimiento, no tienes la conciencia de ser racional o pensar lo que estás haciendo bien o conocerte a ti y ver que en qué forma puedes hacer estas partes o esta forma o este modo, porque el preguntarte quién eres es una pregunta un poco complicada y un poco compleja. Cuando tú te contestas esa pregunta, tienes que autoanalizarte y verte, ser consciente ahora sí de lo que eres, de lo que formas y lo que de alguna forma emanas o de alguna forma sientes o de alguna forma dices o hablas o
en cierta forma eres, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo como este manejo importante de lo que somos o cómo lo podemos hacer. A nosotros como seres humanos, acuérdense que una de las cosas que somos complicados por naturaleza, porque nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho el autoverte, o sea, el autoanalizarte, ¿no? A veces esta parte de tener una autocrítica es muy complicado, porque tú puedes criticar o juzgar o decir de alguien más, pero verte a ti, reconocerte y ver, me equivoqué en esto, soy así, o tengo estos defectos o estas virtudes. El autoconocerte o autocriticarte es muy complicado, ¿no? Y muchas veces pueden decir en muchas formas y en muchos sentidos, es que tú tienes que ser consciente para tener tu prosperidad, pero si tú no eres consciente desde la parte interior, desde la parte álmica de tener el llamado de alma, del llamado al ser, esta parte de entender tu propia alma, no vas a tener esa conciencia que realmente tienes en tu ser y en tu personalidad. Cuesta mucho trabajo porque es conjunto, es parte de, y pueden decirte muchas personas o muchas situaciones, o puedes ver dentro de la parte de las redes que dices, tienes que tener el conocimiento de la prosperidad, pero no, si no tienes el autoconocimiento personal y conocerte tu personalidad y conocerte a ti, pues entonces esta parte de tus decretos, de tus afirmaciones, de lo que haces, pues tampoco tiene esa, dijéramos, esa fuerza, porque tienes que tener tu conocimiento de este momento hacia ti, ¿no? Por eso es parte importante tener el autoconocimiento de lo que eres, cómo formas, para que entonces tengas esa conciencia. Y bueno, pues hemos hablado del tema del alma, pero que tiene mucho que ver con la parte álmica y tu parte de conciencia, ¿no? Cuando escuchas tu parte álmica, puedes tener como esa parte de conciencia, ¿no? Escuchar tu interior, tu percepción, lo que sientes de forma, qué manera lo sientes y cómo lo estás ejerciendo o cómo lo estás emanando. Entonces, cuando eres consciente, siento esto, y entonces es por ahí, ¿no? Es como esta parte de decirte, incluso un ejemplo un poco fácil de entender, estás en el tráfico y tú a lo mejor tu llamado alma te dice, es que no es por ahí. Entonces dices, no, pues yo me voy por ahí, no me importa, porque, pero no estás haciendo conciencia de que no era por ese rumbo, porque a lo mejor en ese rumbo pues te están cuidando de algún accidente, alguna situación, de un tráfico, llegas tarde o demás. Y cuando te vuelves como esa parte consciente, de decir conscientemente de tu personalidad, de tu subconsciente consciente, entonces vas a entender lo que estás haciendo. Entonces, sí es cierto, no me puedo ir por ahí porque algo a lo mejor va a pasar o me están cuidando de ahora, es más fácil por este lado, voy a llegar más rápido, hay menos tráfico y demás. Y a veces como que no somos muy conscientes porque somos muy viscerales. A veces pensamos más con el estómago, a veces pensamos más con la palabra, incluso lo que decimos, cómo lo decimos y de qué forma lo decimos. Y no somos conscientes que a veces podemos lastimar con incluso con las palabras a otras personas. Y a veces si eres consciente de lo que dices y cómo lo dices o de lo que haces y cómo lo haces. Nos cuesta mucho trabajo también. Nos cuesta mucho trabajo ser conscientes de nosotros mismos hacia lo que hacemos. Y cuando tenemos esta conciencia de personalidad, te puede ayudar en muchas cosas, desde la parte de inteligencia emocional, desde la parte del autoconocimiento, como les estoy comentando, desde lo que dices y la forma como lo dices, desde tu entorno social, incluso desde tus creencias. La parte de la conciencia personal también tiene que ver mucho con tus creencias sociales, tus creencias personales, tus creencias familiares, que acuérdense que hemos hablado de temas de este tipo de las creencias. Tus creencias limitantes y no limitantes también tiene que ver con tu conciencia. Y es cuando te dicen, es que tú tienes unas creencias limitantes que no te dejan hacer o decir o decretar o hacer y cierta forma tampoco fluir con lo que estás haciendo. Porque tu creencia limitante es esta parte de no ser consciente de lo que quieres hacer. Por eso cuando tenemos esas creencias no limitantes, entonces eres consciente de lo que quieres hacer o lo que quieres decir o lo que quieres afirmar o de la situación que quieres vivir y fluir con eso. Entonces también tu conciencia tiene que ver con tus creencias.
tus creencias sociales de niño, tus creencias personales, tus creencias que podamos tener en una misma sociedad, ¿no? Porque muchas veces, acuérdense que hemos hablado de, si por ejemplo tú de niño te decían, no, es que eres muy tonto, te quedas con esa creencia, sí, sí es cierto. No estoy manejando esa parte o no soy una persona inteligente o me cuesta mucho trabajo, entonces eso se vuelve tu conciencia personal. Entonces, tu conciencia empieza desde ahí, desde raíz de esa parte, desde raíz de lo que te dijeron, el no puedes hacerlo, el no tienes la capacidad de hacerlo, entonces tu conciencia personal es, ok, no lo puedo hacer. Entonces, cuando tienes una conciencia real, digamos así, personal, es ser consciente de lo que puedes hacer y no puedes hacer, desde tus partes delimitantes y no limitantes, desde tu conciencia de lo que puedes hacer con tus creencias mismas. Porque incluso nosotros, acuérdense que todos somos un conjunto de todos, yo se los divido en poco, en partes y digamos, hemos hablado del autoconocimiento, la conciencia, las creencias y demás, pero sí es importante que vayamos entendiendo paso a paso porque todo se vuelve en un conjunto. Y todo el mundo te puede explicar y decir, oye, es que hay que hacer conciencia con la prosperidad. Bueno, pero si tú no tienes el autoconocimiento y no entiendes desde tus creencias personales, ¿cómo vas a tener esa parte de la conciencia? Y no estás entendiendo ni la conciencia, porque es la conciencia y porque lo que debemos tener. Porque a veces, y muchas veces a mis pacientes les comento, a veces no somos conscientes de lo que decimos, no somos conscientes de lo que hacemos, no somos conscientes de ti mismo, desde tu personalidad. Entonces, cuando eres consciente es lo que yo estoy haciendo, aceptando incluso tus creencias, aceptando el cómo eres, la forma que eres. Por eso esas preguntas que a veces nos podemos hacer, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera o qué forma puedo generar a lo mejor ciertos factores importantes en mi vida personal y en mi vida profesional? ¿Cómo lo estoy haciendo y de qué manera lo estoy haciendo? Nos cuesta mucho, por supuesto. Te cuesta mucho porque una de las cosas que tiene que ver con las creencias, pero también tiene que ver del no puedo, no soy, no estoy, que hablemos del no, como podemos hablar del sí también. Sí puedo lograr las cosas, ¿no? Esta parte negativa y esta parte positiva, que acuérdense que nosotros como dualidad tenemos tanto positivo como negativo, pero muchas veces eres consciente incluso de lastimar a alguien. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes creencias que te duelen también. Y puedes decir, porque una persona es mejor que yo, porque esa persona le va mejor que yo. Y entonces ahí ya empezamos con otro tema de decir, bueno, pues a lo mejor eres egoísta o tu ego no te deja, o esta parte de la autoestima que también tiene que ver con la conciencia. Desde tu autoestima, que podemos tenerlo alto, bajo, si tienes el autoestima bajo, tiene que ver con la conciencia también, de que no te permite avanzar o no te permite hacer. Tu personalidad no te deja hacer. Por eso cuando nosotros entendemos qué te puede ayudar con la conciencia personal es tener hasta la inteligencia emocional de entender y comprender lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Y que también puedes tener causa, consecuencia de tus actos, acciones, de lo que dices, de lo que haces y la forma como lo emanas. Entonces tú cuando eres consciente de lo que haces, es mucho más fácil que te des cuenta de tu positivo y de tu negativo. Decir, ok, me estoy equivocando, no es por ahí. Y tal vez me dirás, oye, además que hay mucha gente que también es muy mala onda conmigo o contigo o demás. Sí, hay mucha gente que es así, pero entonces tampoco son conscientes de lo que hacen. Una de las cosas creo que pasa hasta a nivel mundial, que es no somos conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos y de qué forma lo decimos, o de lo que hacemos y no hacemos. Y a veces le comento, a veces creo que la conciencia social, que hablaremos de eso también, es muy importante, porque ante todo tienes que tener la conciencia personal para que tengas una conciencia social y entonces ya tengamos una conciencia espiritual. Se los divido, pero vamos entendiendo por qué tenemos esta situación, por qué tenemos estos factores. ¿Y qué te está ayudando también? Ayudarte a conectarte contigo mismo, con tu interior, con tu alma, con tu ser, con lo que eres, con lo que formas y con lo que puedes lograr. Porque es muy fácil que incluso mucha gente te puede lastimar, sí, te pueden decir cosas también,
pero también eres consciente de lo que tú quieres, no lo que te digan los demás, porque los demás te pueden decir, tú no puedes lograrlo, tú no eres capaz, tú no puedes hacer. Y entonces en tu conciencia personal se queda esa, como esa creencia también. Entonces sí es cierto, no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, no soy una persona inteligente o no soy una persona que pueda ser capaz de hacer las cosas. Pero cuando tienes esa parte de tu creencia, entenderla y no tener esas creencias limitantes, entonces vas a hacer una conciencia mucho más personal, consciente, digámoslo así, ¿no? Como más real, como ver lo que estás haciendo, como tener esta parte del autoconocimiento de muchas formas y de la manera y la forma que eres. Que nos cuesta trabajo, por supuesto. Acuérdense, una de las cosas que el ser humano, como personas, no nos gusta ver lo negativo de nosotros. Nos gusta ver lo positivo porque todos vamos a pensar en positivo. Pero a veces decir, a ver, yo me estoy equivocando en esto, no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy mal en esto, tengo que cambiarlo de esta forma. Y pensar en otro modo, en otro mood, digamos así, en otra forma y en otra forma de pensar en cierta forma colectiva también. Porque muchas veces también implica que la misma sociedad implica que nosotros no tengamos estos factores de estar bien, de estar concentrados, de ser conscientes de lo que somos y cómo somos. Por eso es importante hacerte estas preguntas para que entiendas esta parte del autoconocimiento y podemos regresar al tema del autoconocimiento que ahí está. Entonces, eso también te va a ayudar a entender la conciencia. Decir, ok, soy consciente de esto porque me conozco, tengo esta parte del autoconocimiento de ser como soy o cómo verme o cómo esforzarme a muchos factores, ¿no? Muchas podrán decirte en la psicología que hay esta terapia del espejo de verte, decir, a ver, tú, fulanito, vengadito, Pedro, Juan, Marta, como te llames, decir, a ver, ¿quién eres? Verte en el espejo y decir, a ver, ¿eres consciente de lo que estás haciendo o no eres consciente? ¿Soy consciente de mi propia personalidad o no soy consciente de mi propia personalidad? Entonces ahí cuando hagas ese ejercicio va a ser como un poco shock, la verdad, ¿no? De que puedes decir, sí es cierto, ¿no? Por eso mucha gente tiene una inteligencia emocional y hay otros que no tienen inteligencia emocional, ¿no? Porque se van más a lo visceral o se van más a lo que sucede o es muy fácil que critiques y hagas y deshagas dentro de todos los procesos. ¿Te cuesta? Por supuesto que te cuesta. Lo emanas porque, pues, lo emanas de alguna forma. Lo que somos, acuérdense que se emana internamente y externamente. Hay personas que son egoístas, hay personas que no son egoístas, hay personas que no se conocen y saben que pueden tener una conciencia no buena, digamos así, porque sabes que puedes tener ese pensamiento negativo hacia alguien más, pero no eres consciente de lo que eres tú, sino lo que quieres emanar y cómo lo quieres emanar. Nos cuesta mucho trabajo, pero si eres consciente de tu personalidad, vas a ser consciente de tu inteligencia emocional, de tu autoconocimiento, de tu propia alma, desconectarte, de verte, de hacer, de autoanalizarte también, que eso cuesta mucho trabajo, pero también esta parte de fluir hacia lo que quieres hacer, hacia tus objetivos, hacia tus metas, hacia tu economía, tu parte social, tu parte en todos los sentidos, que eres un conjunto de todo. Aunque nos cuesta trabajo, acuérdense que todos somos un conjunto de todo y no se puede dividir. Tienes tu materia, tu parte espiritual, tu parte energética, tu parte emocional y todo es un conjunto de todo y no se puede dividir. Pero si tú lo haces en un conjunto de ser consciente de lo que eres, cómo eres y la forma como lo haces, es mucho más fácil que decir, ok, estoy haciendo esto y estoy haciendo esto bien, estoy haciendo mal. El decir autocriticarte a veces es bueno. A veces nos cuesta mucho trabajo autocriticarnos, pero hay gente que se autocritica más de lo que se tiene que autocriticar. Pero en cierta forma no es tanto que te veas lo negativo, decir, bueno, no estoy bien en esto, que tengo que mejorar, cómo lo tengo que mejorar y cómo lo tengo que hacer. Por eso la conciencia personal te ayuda a entenderte a ti mismo, de ver tus factores positivos, tus factores negativos, tus creencias que tengas en todos los sentidos, limitantes, no limitantes, tus creencias de niño, tus creencias sociales, tus creencias familiares, que eso también implica cómo vas a tener la conciencia. Porque si nosotros como personas tuviéramos más conciencia personal, créanme que el mundo sería diferente y que la conciencia sería distinta, pero no es así,
porque no somos conscientes de lo que somos y cómo somos, y de qué manera estamos emanando, y de qué manera lo estamos diciendo, y cómo lo estamos diciendo, porque nos cuesta mucho trabajo. El arcángel que te puede ayudar en este camino a ser un poco, son todos, pero el arcángel que te puede ayudar más es el arcángel Miguel, que te dice, si eres consciente de ti mismo, de tu personalidad, de lo que eres y cómo eres, te cuestionarás, pero entenderás tu propia conciencia y entonces fluirás con todo lo que tenga que hacer. Y eso es lo que te dice, tenemos que ser conscientes de lo que somos y que te puede ayudar en muchos factores, ¿no? Les digo que esto te puede ayudar desde tu inteligencia emocional, desde tus apegos también, porque también tiene que ver que la conciencia personal puedes tener tus apegos a cierto factor, que es en este sentido de estar con algo, o con una situación, o con una persona, o con tu parte laboral, o con algo que tienes que hacer, ¿no? Que hablaremos también del apego, pero también es esa parte fundamental que nosotros no nos despegamos o no, más bien no soltamos cosas, no soltamos y no liberamos, nos cuesta mucho trabajo, porque somos muy apegados a ciertas cosas, a ciertas situaciones o a ciertas personas, pero no soltamos, nos cuesta mucho trabajo soltar, liberar, cómo hacer esa parte, decir, lo dejo ir, lo dejo que suceda y dejo que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de tu personalidad que eso puede hacer. Nos cuesta mucho trabajo, porque a veces queremos tenerlo pegados nosotros, como tener esa ancla, digamos así, o tener algo, esa fuerza, porque te cuesta mucho trabajo también esta parte. Cuando tú tienes esa conciencia personal es mucho más fácil que puedas fluir, mucho más fácil que puedas soltar y mucho más fácil que puedas creer en lo que puedas hacer en todos los sentidos y en todos los aspectos. Cuando eres consciente de lo que haces. Tener esa conexión álmica contigo, tener esa conexión con tu emoción de tu autoestima, decir, en autoestima media, que estés bien, ni mal, ni alta, ni baja, que estés bien para que entonces puedas fluir y entonces tengas esa conciencia personal. Y entonces tener también, entender tus creencias que puedas tener de alguna forma, positivas, negativas, limitantes, no limitantes, desde todo tipo de creencias y ser consciente de lo que eres y de la forma como eres. Si tú te vuelves consciente de la persona que eres, vas a ver que vas a fluir mucho más fácil, las cosas se van a dar, tus decretos o tus peticiones se pueden dar y pueden llegar cuando eres consciente de lo que quieres hacer. Si no eres consciente de eso, te va a costar mucho más trabajo. Entonces, autoconócete, vete, obsérvate para que las cosas puedan fluir, tener conciencia de tu personalidad, que te puede ayudar en muchos factores y a parte fundamental desde tu desarrollo personal, laboral, social y demás, y eso te puede ayudar en muchos sentidos. Entonces, obsérvate, vete, sé consciente de ti mismo para que las cosas se puedan dar. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.